Buenas tardes, mi nombre es Daniela Zapata. A continuación les voy a hablar acerca del grupo indígena de los Coconucos o Coconucos Puracé. Con el bastón de la paz en alto en defensa de la vida y de la madre tierra. Los Coconucos entonces son un grupo indígena organizado que actualmente entonces sobrevive, reclama y lucha día a día para que se conserven en sus culturas, especialmente sus territorios. Hablan del bastón, el bastón de la paz, que entonces también representa el poder y el deseo de lucha constante para defender su territorio. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos entonces a hablar acerca de qué es la ONIC, por qué ellos pertenecen entonces a esta organización, un poco sobre su historia étnica, cuál es su ubicación geográfica, su demografía, su cultura y por supuesto su lengua. Bueno, entonces los coconucos hacen parte inicialmente de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que son los ONIC. Dicha organización entonces lo que hace es que apoya a sus propios gobiernos indígenas en cuanto al ejercicio de la autoridad, la unidad, la autonomía y la dignidad para que ellos entonces mantengan el control de sus territorios y por ende entonces puedan defender sus derechos humanos y colectivos. Entonces a nivel nacional pertenecen a la ONIC, pero entonces desde la década de 1960 este pueblo también se ha organizado para hacer parte entonces del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, con quienes entonces comparten ese mismo objetivo para apoyarse y ayudarse a entender los procesos políticos como organización indígena. Un poco de la historia entonces de los coconucos. Bueno, entonces los coconucos están desde antes de la colonia ubicados en el territorio de Puracé. Puracé es un municipio que fue fundado por Tomás Cipriano de Mosquera en 1840 y que se estableció como tal en 1915. Ellos fueron nombrados coconucos por los europeos. Eh, Ellos entonces, desde la época antes de la colonia, habitaban estas tierras y lo que sucedió entonces fue que los colonizaron y que en esa época era una tierra muy vasta, entonces llegaban personas de muchas partes del país que se asentaron en este lugar. Ellos fueron entonces usados como campesinos para producir entonces esas tierras, pero obviamente el dominio lo tenían entonces lo que eran los terratenientes. Eh, ya luego de que pasaron pues como todo ese proceso, a mediados del siglo XX, entonces los mestizos empezaron a abandonar la región y dejaron entonces a manos de los indígenas todo lo que fue entonces el territorio, al punto de que hoy en día ellos lo han luchado y lo han reclamado como suyo y lo han vuelto entonces lo que es un resguardo. Este proceso de la colonia para ellos entonces tuvo unas grandes implicaciones, especialmente en lo que fue el reconocimiento de la religión, pues perdieron mucha de su identidad con relación a esto y asumieron entonces lo que fue la religión católica. Actualmente entonces van a misa, cumplen con los sacramentos católicos. También lo que les generó este proceso de colonización fue la pérdida de su lengua materna como tal. Los coconucos entonces actualmente no hablan una lengua indígena como tal, sino la lengua española, pero sí lograron entonces conservar muchas de sus cosmovisión que la veremos entonces en un momento y también andaremos en lo que es la lengua. La ubicación geográfica, bueno, entonces está ubicado, ellos están en un resguardo del municipio de Puracé, que está en el departamento del Cauca. Este resguardo queda cerca a la cabecera municipal, que está ubicado a 30 kilómetros de Popayán. Se encuentra situado a 2.850 metros sobre el nivel del mar. El pueblo Coconuco se localiza en la zona centro del departamento del Cauca. Parte del territorio se halla dentro de las inmediaciones del Parque Natural Puracé, en el cual entonces vamos a encontrar tres tipos de resguardos: paletera, Coconuco y Puracé.
Vamos a mirar entonces en el mapa, vamos a ubicar, este es el departamento pues como del Cauca y aquí está el municipio de Puracé y acá en el municipio de Puracé podemos ver en la zonita roja entonces el resguardo indígena donde están ubicados los coconucos. Bueno, con relación a la demografía, su población estimada es de 16.492 individuos, se encuentran dispersos en varios departamentos del país, la mayor concentración de la población indígena de los coconucos se encuentra en el municipio de Puracé. Entonces, los coconucos por género corresponden a 8.435 hombres y 8.057 mujeres. Eh, Vamos entonces a mirar otros aspectos importantes con relación a su geografía y su medio ambiente. Bueno, están en el área más sobresaliente del relieve nacional, formada por el macizo del Almaguero, macizo colombiano, en la sierra volcánica de los Coconucos. Bueno, su relieve forma parte de la cordillera central, por tanto la mayor parte del territorio es montañoso, destacándose las sierras nevadas de los Coconucos, los volcanes Pan de Azúcar y otros que se mencionan pues que son muy importantes. Es súper importante resaltar que esta zona es muy turística, que el resguardo como tal es una zona que se ha considerado pues como ya lo dije, turística, porque tiene entonces lo que son una serie de termales y unos paisajes muy bonitos que llaman mucho la atención. Los indígenas como tal reciben económicamente un solvento de lo que son esas visitas turísticas, ¿cierto? Con relación al clima y con relación a la fauna, entonces abarca los pisos térmicos de frío y algunos de páramo. En las partes más bajas del territorio, los coconucos cultivan principalmente maíz y en las altas el ganado. La temperatura promedio es de 16 grados centígrados. Tienen una hidrografía muy rica, existen más de 50 lagunas y además cuatro de los más caudalosos ríos del país, que es el Magdalena, el Caquetá, el Cauca y el Patía. Con relación a la flora, entonces su vegetación se destacan los bosques achaparrados, orquídeas, pajonales, chusques y una gran diversidad entonces de variedades de plantas. Estas las cuales dependen de los biomas que compartimos, que se comparten en esta localidad, que es la selva húmeda, el páramo, el superpáramo y el nival. En la fauna, entonces, es también muy rico y muy variado su fauna. Uno de los aspectos más importantes de este municipio es que el Parque Nacional Puracé, que está activo pues en la región, sirve como lugar de protección y albergue de mamíferos en vías de extinción, tales como el oso de anteojos, el venado, el conejo, entre otros. Eh, con relación a su cultura. Bueno, políticamente se rigen por cabildos, los de Puracé y Coconuco, establecidos desde la colonia, por las juntas de acción comunal de las veredas y a nivel regional por el Consejo Nacional Indígena del Cauca. En Coconuco existe también un capitán por cada vereda. El cargo de mayor exigencia es el del gobernador. La estructura social está constituida por familias nucleares que al mismo tiempo conforman unidades económicas. La organización social políticamente se rigen por los cabildos. Este ya lo compartí. Con relación a la cosmovisión y costumbres y tradiciones, bueno, la comunidad ha integrado y transformado elementos de tradición judeocristiana, lo que les decía ahorita de la religión, lo que se expresa principalmente en su conocimiento y manejo de la medicina tradicional. A pesar entonces de que ellos recibieron una gran influencia desde la colonia, aún conservan entonces lo que es el reconocimiento de la medicina tradicional, el conocimiento de las hierbas, siendo esto muy marcado y conservado también desde su lengua, pues a pesar de que la lengua desapareció, algunas palabras sobre la medicina todavía las usan en su lengua nativa. Bueno, la cosmología coconuca se estructura en un sistema dual, lo masculino y lo femenino, lo caliente y lo frío, el sol y la luna. Para ellos es muy importante esos términos que se dan en cuanto al clima. Entonces, ellos, según las condiciones del clima, le dan valor a los objetos y a las cosas. De esa forma, por ejemplo, también distinguen y califican a los animales.
Por ejemplo, si son animales que tienen mucha sangre, entonces ellos dicen que son los animales que son de sangre caliente. Igual, entonces, por ejemplo, han determinado que estos animales de sangre caliente son entonces los que tienen más sangre, que son eh, los mamíferos y los roedores. Y los que tienen una sangre fría, entonces los reptiles y los peces, por ejemplo, de ese modo, así ellos van comprendiendo un poco acerca de cómo funcionan y se dan las cosas en la naturaleza. Reconocen que la madre tierra guarda espíritus que pueden ser benéficos o no. Dan un gran valor entonces a los chamanes, realizan rituales de protección a los espíritus de la madre tierra para encomendar sus propósitos y nuevos caminos, realizan rituales de sanación en los termales que subyacen en sus territorios. Utilizan mucho entonces prácticas de sanación, creen en muchos cuentos de los espíritus, entonces hacen la connotación, por ejemplo, de que existen los duendes y que los duendes son los que hacen perder como las cosas, y lo asemejan entonces también con lo que es el diablo en nuestra religión. La economía. Bueno, en general cada familia posee unos parcelas, allí cultivan maíz y papa, eh, ellos viven en la parte baja de la montaña y en las partes más altas, entonces lo utilizan para las siembras de papa y de ganadería. Complementan su sistema económico con actividades laborales como el cultivo de flores y la explotación de azufre. Resulta que allá hay como una mina internacional que explota el azufre, lo cual actualmente les ha acarreado como muchos problemas a nivel de salubridad. Ellos están como en esa lucha de reclamar que el gobierno y esa entidad les indemnicen por todos los daños y perjuicios que toda su comunidad ha sufrido como por esta mina. Eh, También utilizan el trueque con otras comunidades como medio pues como económico. Con relación entonces a la lengua, bueno, entonces según algunos estudios se dice que su lengua nativa fue derivado del náhuatl, lengua misak, pero mantenía unos usos lingüísticos de la Yahweh Páez. Su lengua pertenece a la familia Chibcha, pero conserva elementos lingüísticos como toponímicos, nombres de plantas y animales. La lengua eh, Huacana se habla en el departamento colombiano del Cauca, en faldas occidentales de la cordillera andina central. Bueno, entonces, originalmente como etnia tenían una lengua estructurada, la cual se perdió lamentablemente con la colonización, pero entonces luego de que pero ellos, a pesar de haberla perdido como tal de manera fluida, aún conservan algunas palabras que dan, que se arraigan como a esas primeras connotaciones con su lengua. Eh, entonces, para ellos actualmente son monolingües, el español es su única lengua. eh, pero entonces esa lengua perdida emparentada con los guambianos, bueno, se extinguió. Las, Vamos entonces a escuchar solamente por un minutico algunas interpretaciones y reconocimientos que tienen personas autóctonas de la región Puracé, Conuco sobre la lengua. Fabio Virama, exgobernador. Virama. Eso eran entonces algunas versiones de personas nativas de Coconuco que nos dicen que no hablaban la lengua. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Feliz tarde.